Y él me dice, quiero saber cómo es que se genera la abundancia, que usted nos dé la clave. Y entonces aquí viene la primera enseñanza. ¿Qué es la abundancia? ¿Cuántas personas creen que la abundancia es dinero y solamente dinero? Yo te voy que nadie va a levantar la mano. La misma Judith, que estaba hablando de cómo atraer pacientes, decía que lo más importante para ella era su propia familia. La abundancia, más que el dinero, es el poder vivir rodeado de aquellas personas que te quieren, de vivir en paz. ¿Dónde está tu bienestar, tu felicidad? Esa es la verdadera abundancia. Decía en un congreso en Atlanta, Georgia, a un grupo de oftalmólogos, un conferencista, dicen, levanten la mano aquellos que piensan que el legado que le deben de dejar a sus hijos es dinero. Levanten la mano. ¿Y sabes cuántos la levantaron? Ninguno. Porque lo que uno le deja a los hijos es un legado. La abundancia que nosotros le tenemos que dejar a nuestros hijos es un ejemplo, un legado, una forma de vida. Y las próximas 14 minutos yo les voy a explicar cómo es que se logra eso. Un poquito de mí, llegué en el año 1985, graduado de la Universidad de Duke. Aquí está mi campeona de tenis, Yolanda, me le dan un aplauso para que me la reconozcan. 3 hijos, 4, casi 5 nietos, vivo en Santo Domingo y mi vida se divide en 2 capítulos, uno el hospital de enseñanza, el hospital escuela de los Alcarrizos y la otra en la práctica privada. Soy amante de la naturaleza, me encantan los caballos, a mí lo que me gusta es operar, me gusta operar, ¿por qué? Porque me quedan bien. Me gusta también enseñar y me gusta viajar y afortunadamente nuestra profesión nos ha permitido hacer todas esas cosas. Empecemos con el escenario que había en el año 1985 en la República Dominicana. Nosotros teníamos 92 oftalmólogos en un país de 7,5 millones de habitantes en el año 1985. De esos 92 oftalmólogos, 12 operaban. 12. Si ustedes oyen a los pacientes que te dicen que el glaucoma no se opera y que la retina no se pega, es porque en esa época eso era lo que se enseñaba. No habían subespecialidades. Muchos de los médicos eran otorrinolaringólogos y eran oftalmólogos a la vez. Mi padre era uno de ellos. El papá de Joaquín Lora, el papá de Sebastián Guzmán, el mismo doctor Valdés y el doctor Arnaldo Espaillat hacían parte de otorrinolaringología con la oftalmología. Y le he puesto estas gráficas porque uno dice, bueno, lo que había que hacer era muchos oftalmólogos. Y ese es el remedio que adoptó Cuba. Y si ustedes ven en la presentación, en la segunda gráfica, quienes más oftalmólogos tienen en América Latina, nada más y nada menos que es la República de Cuba. Pero siguen a la siguiente gráfica, a la última a la derecha, y verán que el país que menos opera por oftalmólogos es precisamente Cuba. Entonces la abundancia no es nada más hacer muchos oftalmólogos, esa no es la idea. Lo que hay que hacer son oftalmólogos bien entrenados, que sepan detectar las enfermedades, hacer los diagnósticos y aquellos que tienen que recibir un tratamiento o una cirugía se le haga con buena capacidad. Hago esta presentación de 3 instituciones que son quizás los pilares de la oftalmología en América Latina. Tenemos la Foscal en el centro, institución creada por el doctor Virgilio Galvis. La FOCA, que está en Barranquilla, Virgilio está en Bucaramanga, en Santander. Barranquilla tiene la FOCA dirigida por el doctor Lucho Escaf. Y a la derecha tienen una imagen del Bascom Palmer. ¿En qué se parecen estas 3 instituciones? En que el valor de la institución está en el que son hospitales escuelas. Armados con estos ejemplos que teníamos tanto en mi formación como también en otros países de América Latina, en aquel momento la Sociedad Dominicana de Oftalmología no podía creer que había un problema de ceguera. Decían que no, que el paciente que era pobre llegaba a la consulta, mi papá me lo decía y yo no le cobraba y ya resolvía el problema de la ceguera. Pero ¿cuántos llegaban a la consulta? Muy pocos.
porque la mayoría de la gente de escasos recursos no tenía el dinero para pagar la consulta. Entonces, los incrédulos me ayudaron, cada institución de enseñanza aportó un equipo y tamizamos el país entero. Visitamos 23.500 personas. Ustedes que han visto la Gallup en la encuesta que hicieran política, ellos apenas tamizaron 1.500 personas para obtener el resultado. La encuesta de diabéticos, en la cual participaron muchos de los aquí presentes y también las instituciones que descubrieron que en ese momento, en el año 1995, nosotros teníamos 33.000 ciegos. 33.000 en un país de 7,5 millones de habitantes. ¿Sabe cuántas operaciones hacíamos al año? 750 por millón de habitantes, cuando lo recomendado por la Organización Panamericana de la Salud es que deben haber por lo menos 3.000 operaciones por año. Dicho sea de paso, gracias a la Sociedad Dominicana de Oftalmología, los esfuerzos que han hecho todas las escuelas, ya nosotros estamos allí. Es necesario formar correctamente a estas personas y además salimos a buscarlos, pero no por las redes sociales, los Judy, nosotros fuimos a buscarlos. Íbamos a las casas, íbamos a las escuelas, vamos a los pueblos, vamos a los lugares donde hay personas que necesitan de esta atención. Y estos pacientes se convirtieron entonces en el material necesario para continuar la enseñanza. Entonces se establece un plan nacional de prevención de ceguera, de los cuales ustedes son una gran parte de ellos. Necesitábamos los recursos humanos, necesitábamos los equipos, pero más que nada necesitábamos el financiamiento para que esto ocurriera. Afortunadamente, en el año 2008, la República Dominicana entra en un servicio familiar de salud. El Seguro Familiar de Salud otorga un derecho universal a la República Dominicana de que todo ciudadano dominicano o tiene un seguro subsidiado o tiene un seguro contributivo, sin excepción. No nos vamos a meter en la vagabundería de las aseguradoras porque ese es otro tema, pero por lo menos cada dominicano hoy día tiene un seguro. ¿Qué hizo de ello? Que el paciente que antes llegaba al hospital, sea al Aibar, sea al Inden, sea al Hospital Elías Santana, tenía que sacar de su bolsillito el dinerito para la operación de catarata y muchas veces no alcanzaba. Pero ya hoy día, con el plan subsidiado, aunque no tenga nada, el seguro le cubre a ellos su operación. Entonces, de repente, aumenta el volumen de cirugía de catarata en todas las instituciones, tanto públicas como privadas. Mucha de la abundancia que hemos visto en la formación y en la cirugía y las consultas es porque hoy día por lo menos las personas tienen acceso de alguna manera u otra a una atención garantizada. Dicho todo esto, pasamos a lo que yo entiendo, después de la exposición tan hermosa que hiciera Janet Cruz esta mañana, que debemos comprender los 3 pilares fundamentales de las instituciones académicas, no solamente en República Dominicana, sino en Europa y en Estados Unidos. Y los 3 pilares son, número 1, la atención al paciente, en inglés, patient care, ¿verdad, Toyos? Número 2, la investigación. Y número 3, la enseñanza. Es una banqueta de 3 patas. Por suerte la banqueta nunca cojea, pero tienen que estar las 3 patas para que estas instituciones puedan funcionar. Estas instituciones, en primer lugar, tienen que tener administradores, técnicos, investigadores, enfermeras, tienen que tener aquellos que te hacen imágenes, tienen que tener aquellos que son técnicos oftálmicos, tienen que tener óptica, tienen que tener la relación de quirófano, en fin. Es decir, que tiene que estar debidamente equipado. Hoy día, que parecía mentira en aquella época, hoy le decía a alguien que no conocía la sociedad, que en el año 1985, en la Sociedad Dominicana de Oftalmología, no había sutura 10-0 nylon, no había lentes intraoculares porque no existían, no había láser, no había ecógrafo y no había campímetro. Nuestros antecesores operaban con lupas, con sutura 8-0 seda y hacían uso de la crioextracción de la catarata. De manera que del 85 acá, 40 años, pero el cambio es dramático. Ustedes tienen ahora una sociedad
que realmente llega a tener cosas que algunos países del mundo no tienen. Pero el primer plano es la atención al paciente. Y una de las cosas que sabemos, y Judy lo ha dicho muy bien, es que hay un plano que es el más amplio de la pirámide de atención, que es la atención primaria, el detectar el paciente. Margarita, ¿por qué salimos a buscar los pacientes con glaucoma? Porque el paciente con glaucoma no sabe que la tiene. Hay que medirle la presión, hay que mirarle el nervio y si se ve algo anormal hay que hacer campimetría y OCT. Pero nadie viene a su consulta desde Nagua o desde la frontera o desde Pedernales. Doctor, vengo porque tengo glaucoma, lo presiento. No, usted lo tiene que buscar. La catarata no. La catarata, el paciente dice, veo borroso, dígame qué tengo. La retinopatía es parecido al glaucoma, la diabetes ataca el 5% de la población dominicana, pero cuando llegan a los 65 años es casi el 30%. De cada 5 pacientes que operamos en el hospital de catarata, 1 tiene diabetes. Es la gran epidemia del siglo XXI. Pero de todas maneras, la atención primaria hace la detección y refiere al plano secundario donde se puede operar y se ofrecen los servicios especializados hasta que, cuando no se conoce el diagnóstico, mandamos a buscar a la doctora Dalgisa Corona y a Catherine Rivera y nos dice, explícame qué es este nistagmus, o mira que esta retina está desprendida y buscamos a Nacín Abreu para que nos la pegue con calibre 25, vitrectomía y lo demás. O lo referimos al departamento de estrabismo porque el ojo está torcido y necesitamos que se opere. Pero ¿cuál es el deber de la institución terciaria? Devolver con enseñanza a la secundaria y a la primaria los conocimientos que tiene. Es decir, tiene que entrenarlos en hacer esta detección. Esto ocurre en los hospitales de enseñanza. Entonces tenemos una filosofía que yo quiero que ustedes emprendan. Cuando nosotros hacemos recetas en la cocina, por ejemplo de galletitas, nos dan unos moldes y hacemos una galletita como hizo Carol Karp y uno prueba la galletita y dice me gusta. Entonces uno puede repartir las galletitas, pero ¿qué es más importante? El convertirse en hacedor de galletitas y de moldes de galletitas. O sea, el que crea moldes y el que forma galletitas tiene un valor agregado por encima del que está simplemente repartiendo la galletita hecha. Y eso es un concepto de todos los centros educativos del mundo entero. Tenemos que formar nuestros educadores. No es nada más hacer lo que hacemos, sino pasar aquello. Y volveré al tema de la enseñanza. Uso un mal ejemplo, Joaquín Lora, porque dejaste el tabaco, pero uno visita una empresa de tabaco en República Dominicana y somos famosos por los mejores tabacos del mundo. Y empieza con una semillita, la ponemos en la tierra, la semillita hace una matita que tiene 3 pulgadas, pasa a un cultivo inmenso, allí durante 3 meses crece la planta y va creciendo, se pone casi de este tamaño, le ponen una soguita para mantenerla erecta y se van cultivando las primeras hojas que salen, se unen 2, luego se pasan a curar, en la curación pasan meses, luego de curarlos los pasan a la fábrica con una capa y cuando tú tienes la capa debidamente cultivada, que tiene que ser finita, sedosa, perfecta, sin una sola manchita amarilla, entonces formas un cigarro. Y debidamente todo hecho a 70% de humedad es el producto final. Esos son los residentes. Te llegan que no saben nada. Sí, estudiaron medicina. Pero hay un proceso de 3 o 4 años donde uno le va formando, educando, diciéndole, reconoce esto, mira aquello. Imita a los que saben hacer las cosas bien. Mira cómo opera. Usa los instrumentos de YouTube. Usa los instrumentos de la academia. Hoy día no necesitamos biblioteca porque el Internet es la biblioteca universal. Pero el producto final necesita de tiempo. Tiempo. Y nadie nace sabiendo, nosotros nos ocupamos de enseñarle eso. Entonces, Mandela, recuérdense de Nelson Mandela, Roalá, preso 26 años en aquel régimen que no querían que los surafricanos de color pudieran gobernar su propio país. Sale de la cárcel y se convierte en el líder de lo que llaman la revolución pasiva. ¿Y qué hizo Nelson Mandela?
y se hizo una película muy famosa titulada Invictus, donde un equipo de fútbol de África del Sur, que nace de esta revolución que ha hecho Mandela, llega a ganar el campeonato. Matt Damon, que era el artista que participó en la obra, Mandela le pregunta a Mandela, ¿cómo es que tú haces para poder cambiar las cosas? ¿Cómo es que tú haces para ser un gran líder? Y él dice y contesta, el gran líder se conoce por su ejemplo. No porque dice que hagan, no es porque lo manda a hacer, sino que liderea por su ejemplo. Y tenemos tantas pruebas de ese mandato, de ese ejemplo, pero el más inmenso obviamente fue la del gran maestro Jesucristo, que nos enseñó por su ejemplo, por sus parábolas, por el sacrificio propio de la vida que termina siendo crucificado por nosotros mismos. A eso me refiero yo, a ser el ejemplo. Y ahora si me le ponen sonido a esto, va a ser muy importante, porque es un excerpto de una película que se llama Star Wars, la Guerra de las Galaxias, en la que, y no suena todavía, si lo puede poner a sonar, el maestro le trata de comunicar al alumno cuáles son los conceptos necesarios para llegar a ser, en este caso, una persona con el poder, con la fuerza. Y la parte importante de la enseñanza que le da, y obviamente el sonido no está caminando, es que él le dice, usted tiene que creer en lo que está haciendo, tener la convicción, no que quizás va a ser así. El otro día yo le enseño un quiste en el párpado a una residente y le pregunto, ¿qué es eso? Y ella me dice, pudiera ser tal cosa. No, dime qué es esto. Y obviamente era un chalacio. De eso se trata la mentoría. El mentor toma al estudiante que no sabe nada, lo lleva de la mano, lo convence de lo que tiene que hacer, le enseña las destrezas, le enseña a operar, pero el producto final es un astro de la oftalmología que lo sabe hacer todo. Entonces, de esa forma, hemos creado oftalmólogos que hoy día ya yo llevo 197 más las otras escuelas, que saben de quirófano, saben de cirugía, operan el glaucoma, la catarata, tenemos especialistas en retina, en trasplantes de córnea, en estrabismo, en oculoplastia, en todo lo demás. Pero todo pasa por este proceso de mentoría y de enseñanza. En la India, el mentor nunca deja de ser tu mentor. Es decir, aquel que en el bachillerato tuvo a su maestro, todos los años en la India van a visitar al mentor, él le pregunta, ¿cómo te va? Ah, ya yo tengo 3 hijos. Ah, qué bien. ¿Y cómo te está yendo? No, que la mujer me pelea y dice, ¿qué tú estás haciendo mal? Y le contesta, ¿no? Pero el mentor es más que aquel que te enseña a hacer lo que tú quieres hacer. Y eso es importante porque la mentoría es a través del ejemplo y de un sentimiento de generosidad de aquel que está otorgando ese conocimiento al otro. Y eso es algo que nosotros afortunadamente hemos aprendido a hacer. Entonces, recuérdense, cuidado al paciente era el primer pilar, el segundo pilar es la enseñanza. Tenemos que hacer la enseñanza. Y si no enseñamos, y aquí está mi ahijada cuando se gradúa, yo la cargué en los brazos y recé el Padre Nuestro cuando la bauticé, pero hoy día termina siendo una especialista en glaucoma. Y claro, tenía que buscar una foto vieja de Juan Valle cuando tenía cabello, porque si no, no me lo creen. Entonces aquí está el segundo pilar de esto. Y tiene que ser debidamente administrado, porque no es cuestión de que tiene que sobrar para todo dinero, no, es que tiene que alcanzar para las cosas que hacemos. Decía Virgilio Galvis que las fundaciones no deben ser con fines de lucro, pero tampoco con fines de quiebra. No es el propósito que destruyamos las instituciones precisamente que nos están dando la enseñanza y la investigación posible. Entonces, el tercer pilar es la innovación, es la investigación, el estar al filo de la ciencia. Lo que hoy aprendieron ustedes en la sesión del día, muchos son conceptos nuevos, de ojo seco, oímos hablar del nistagmus, oímos hablar de medicamentos nuevos en el tratamiento de enfermedades de la retina. Y la investigación hace muchas cosas. Y hago ejemplo de las cosas que a mí me apasionaron, porque hicimos en República Dominicana en el 2011, de la A a la Z, la investigación del láser de femtosegundo para hacer capsulorhexis y para hacer un ablandamiento del cristalino. Salió a los 18 meses el primer aparato.
Miguel Ángel López está acá. En el año 92 presentó ante la Sociedad Dominicana de Oftalmología los primeros trasplantes de membrana amniótica de la historia de la humanidad, no de República Dominicana. Y hoy día la membrana amniótica es un conocimiento que se comparte. No está aquí Rachel, pero participó conmigo en el desarrollo del Pressure Flow, que todavía está dando problemas en Estados Unidos por la FDA. Sin embargo, es la válvula que más se está colocando en Corea, en Taiwán, en Japón y todos los demás sitios. Y nosotros la estamos usando desde el año 2011. De manera que la investigación te mantiene al filo de lo que es la tecnología. De otra manera no lo supieses. Hoy día estamos usando cosas que yo hace 13 años estaba participando en el laboratorio en su investigación. El ICL es un buen ejemplo. Aquí se hizo en el 96 toda la investigación y desarrollo, R&D, como dicen en inglés, de lo que hoy día es el ICL, y coronó. De manera que la abundancia está en la creación de estos centros de excelencia, que nosotros en República Dominicana lo hemos sabido hacer. Y hay que defender esos tres pilares, no destruirlos, al contrario, crecer sobre ellos. Y sobre todo crecer con ellos con ética, haciendo lo correcto. Y lo más lindo es que el que enseña, aprende. Cuando tú enseñas algo, adivina quién es el que más se nutre de esa enseñanza. Y por eso yo quería traerles a ustedes lo que es la verdadera abundancia en la oftalmología, en la práctica, en mi vida, y espero que les sea de bien. Muchas gracias.